En esta mañana, día 9 en el conflicto en Medio Oriente. Muertos, heridos, ciudades destruidas. Y reportan una explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo. Bueno, Manuel, la verdad que día 9 y no vemos otro panorama que el panorama de la desolación, ¿no? Exactamente, un conflicto que tiende a regionalizarse, a tornarse de escala, y la información de una explosión a 7 cuadras de la Embajada de Estados Unidos en Noruega. Los vecinos reportaron un temblor, se acercaron patrullas, se acercaron carros de bomberos. No hay que lamentar víctimas, pero esto ha generado tensión en virtud de que Irán había amenazado a las embajadas de Israel en todo el mundo y también hay temor por lo que pueda pasar en las representaciones estadounidenses. Manuel, si me permitís, estamos trabajando con Kevin Levin, que es analista político. Kevin, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Kevin, recién hacía referencia, Emanuel, a lo que está pasando en todo el mundo y con día 9 de este conflicto en el Medio Oriente con Estados Unidos. ¿Qué análisis puedes hacer de todo esto? Bueno, efectivamente estamos al día 9 de una semana llena de sorpresas. Como decían, hay una estrategia deliberada de Irán de regionalizar el conflicto. Lo vimos esto a partir de más de 2.000 ataques entre drones, misiles y cohetes a diferentes países de la región, particularmente Emiratos Árabes. Veníamos también con una menor intensidad de ataques de Irán a Israel, pero ahora en las últimas horas o minutos hubo un ataque también que no fue interceptado, que dejó aparentemente 5 heridos, 1 con gravedad, y la intensidad de los ataques también en Irán es tal vez el factor más dominante de las últimas horas, con un nuevo frente de guerra que se abrió en el sur del Líbano a partir de la decisión de Hezbollah de ingresar a la guerra en apoyo a Irán. Hezbollah tiene sus fuerzas bastante degradadas en comparación a lo que tenía hace algunos años, pero sigue teniendo una reserva de algunos miles de misiles y esto está generando un caos interno en Hezbollah por la orden del ejército israelí de evacuar todo el sur del Líbano, un barrio también muy importante dentro de Beirut que está parcialmente controlado por Hezbollah, y unos próximos días que dan muchos indicios de que esto va a seguir escalando porque ninguna de las dos partes está por ahora mostrando mucha disposición a ofrecer concesiones. ¿Cuál es la evaluación preliminar que puede hacerse teniendo en cuenta que Irán ha apuntado a las bases norteamericanas en el lugar? ¿No hay una información clara por parte del gobierno de Donald Trump respecto al costo que está teniendo esto? ¿Qué es lo que se sabe? De parte de Trump lo que se escucha es un discurso de euforia, en el sentido de que militarmente la destrucción está muy desproporcionalmente del lado de Irán. Él habló, por ejemplo, del éxito de haber destruido más de 40 barcos de la Marina iraní. Dice que la Marina prácticamente no existe, que la Fuerza Aérea no tiene ningún control, que Estados Unidos e Israel tienen prácticamente dominio aéreo del espacio iraní, lo cual es todo verdad. El tema es que Irán está haciendo daño en otros aspectos. En primer lugar, está yendo a la cuestión económica. Estamos viendo los precios del petróleo subir, lo cual se va a traducir en los próximos días en otros aspectos de la economía. Kevin, perdón, hago un punto. A los aliados de Estados Unidos en la región. Hago un punto con eso, Kevin. Con la exclusión de Emiratos Árabes. Y también parece estar ¿Me escuchás, activando Kevin? el tema de la opinión pública estadounidense, que en buena medida es crítica a la guerra. Entonces, militarmente Estados Unidos e Israel están ganando. Políticamente es otra discusión, pero Trump no está dando mucha información sobre ese tema y al menos la impresión que da para afuera es de euforia y de estar ganando de forma total la guerra. ¿Me escuchás? Sí. Perfecto. No, quería hacer un punto en algo importante porque dijiste muchos conceptos interesantes. Esto de la suba del petróleo, ¿esto puede afectar a una suba en la nafta aquí en la Argentina? Sí, puede afectar a todo el mundo y diría no solamente la nafta, puede también afectar, por ejemplo, precios de alimentos. Acá hay dos riesgos principales. Primero, que el estrecho de Hormuz, por donde circula más de una quinta parte del petróleo y también del gas natural líquido, está paralizado. Y también hay golpes en, por ejemplo, refinerías y otros espacios vinculados a la extracción de petróleo en la región, que tiene también el potencial de ayudar a elevar los costos.
Bueno, es importante esto, compañeros, les quería preguntar, porque hay muchos argentinos varados Sí. en Dubái, en Qatar, en diferentes puntos, ¿no? Hoy están llegando los primeros argentinos, es así, ¿no? Sí, exactamente. Hoy llegan los primeros. Después de una demora en la Cancillería hubo reclamos. Finalmente salió el primer vuelo este fin de semana. Pero son varios los varados. Nos hace acordar cuando fue el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Exactamente que lo fue mismo tremendo. recién. Sí. Sí. Bueno, ahora, lo sí. que estabas mencionando, Guido, y es importante la pregunta de cómo puede llegar a repercutir en la Argentina, porque sabemos que fue una semana complicada, entendiendo la posición que tuvo nuestro presidente Milei con Donald Trump. Donald Trump lo tildó incluso de amigo a Milei. Sí, Esto sí. puede llegar a repercutir incluso con esta guerra en Medio Sí, Oriente. incluso con el comunicado que sacó Milei cuando empezó esto también, ¿no? Hace 8 o 9 días. Sí, a favor. Y celebrando también la muerte del líder de Irán, que eso también impacta. Y sobre todo si prestamos atención a una cosa, obviamente sin generar alarma, pero no dejar de decirlo. Irán está atacando a los países que son aliados de Israel y Estados Unidos, no tan directamente, bueno, a Israel sí, pero no a Estados Unidos. Cuando uno ve que ataca a Emiratos Árabes, no a Qatar. Digo, acá tenemos un antecedente nefasto en 1992, en 1994 con las embajadas. Entonces es necesario reforzar la seguridad y obviamente estar con cierta alerta porque, a ver, esta decisión de no atacar directamente a Estados Unidos y de diferenciar el ataque como para hacerlo más grande, no nos pone en un momento complicado justamente por esta alianza política tan cercana del gobierno con Estados Unidos y con Israel, ¿no? ¿Qué opinión te merece, Kevin, esto? Sí, estoy de acuerdo. En principio hay un estado de alerta en todo el mundo, particularmente en la región, pero no exclusivamente. Hay que ver qué es lo que efectivamente pasó en Oslo. Las noticias que nos llegan es que no descartan que haya sido un ataque intencional, que no dejó heridos, pero la hipótesis principal habla de un ataque terrorista y en ese sentido sabemos que las medidas de seguridad fueron intensificadas. Claro. Kevin. Nuestro país tiene esta historia en particular, es también considerado un objetivo blando, fácil, por históricamente tener fronteras abiertas, Sí, un ¿cómo aparato de podemos seguridad bastante resguardarnos? laxo con estas cosas, Sí. y además una de las comunidades judías más grandes del mundo, pero todos esos temas no están pasando desapercibidos y sabemos que hay medidas de seguridad intensificadas. Ahora, también un poco para no llevar pánico a nuestra población, más allá de que hay que estar alerta, por supuesto, sabemos, uno lamentablemente no puede evitar pensar en el caso de la AMIA, pero recordemos que en ese momento fue un intento justamente de demostrar que llegaban incluso hasta el fin del mundo, como estamos nosotros en Argentina. Ahora no pareceríamos ser uno de los blancos, entendiendo la distancia que tenemos con la guerra de Medio Oriente, pero sí nos puede merecer un impacto fuerte económico, lo cual sabemos lo que nos cuesta a todos nosotros en el precio de la nafta, más allá de que vive aumentando. Y en las tarifas. En las Claro, tarifas de los repercute. servicios, incluso también Sí, que eso... empieza a aumentar todo aparte. Yo siempre lo que pienso en estas situaciones espantosas de guerra, que los que mueren son inocentes. Claro. Siempre pienso en esto. Yo veo los bombardeos, veo estas imágenes tremendas en Irán, en Israel, todo lo que sucede y se me pone la piel de gallina de pensar en los evacuados, pensar en los niños, pensar en los ancianos, pensar en los que están ahí y reciben estas alarmas constantes de peligro de bomba, Kevin. La verdad yo me quedo siempre pensando en la gente, porque no se puede vivir así. Digo, es como una situación en alerta constante. Ayer hablábamos con un argentino Sí. que está viviendo en Israel y decía, ya está naturalizado acá vivir de esa manera. Qué tremendo, ¿no? Que sea así, que ellos estén acostumbrados a que todo el tiempo te puede sonar la alarma y tenés que refugiarte. Decime, Tibu. Sí, tal cual. Estaba hablando con personas en la zona y me decían, bueno, por suerte esta noche fue relativamente tranquila, recién tuvieron la primera alarma a las 7 de la mañana. Y hay que aclarar, cuando se escucha una alarma en Israel, donde por suerte tienen refugios bastante presentes, donde está la población civil, hay gente que tiene refugios en el departamento y hay gente que tiene que salir de su edificio en la mitad de la noche a espacios que están abiertos en el barrio, al edificio de enfrente, al edificio de al lado, y hay chicos que aprenden el protocolo cuando suena la sirena antes de aprender a leer. Entonces hay una cuestión ahí de normalización y como ustedes dijeron, hay muertes civiles de todo esto, en todo esto y hay que esperar que esto termine, pero por ahora esto no está ofreciendo señales de terminar. Vamos a tener que ver en los próximos días quién es electo sucesor
del líder supremo de Irán y qué señales dan con respecto a la negociación para ver si esto empieza a desescalar, pero por ahora todo da la impresión de que en los próximos días ese no va a ser el caso. Bueno, Kevin, a propósito de esto que estás comentando, que no hay señales de que todavía se pueda llegar a terminar. Hay ataques de Estados Unidos contra Irán, de Irán contra Israel, ahora lo de Oslo, países del Medio Oriente. Viste que siempre se habla, cada vez que hay un conflicto en esta zona del mundo, que hay una posibilidad de una tercera guerra mundial. Esto es latente, esto es así, se habla, se especula, es totalmente descabellado. Estamos ante una guerra regional que ya afecta a más de 15 países, que ya llegó a la Unión Europea y que ya llegó a la OTAN con los ataques en Chipre y en Turquía, pero no estamos ante una guerra mundial. Esencialmente lo que evita que esto sea una guerra mundial es que China y Rusia no están involucrados de forma directa. Por lo tanto, hay una sola potencia grande, el resto son potencias regionales, que es Estados Unidos atrás. Y lo más probable es que China y Rusia no intervengan directamente de forma militar. Puede ser que participen, sin duda están participando a nivel político, a nivel diplomático. Aparentemente Rusia está también ofreciendo información de inteligencia a Irán para ayudar con sus objetivos. En Estados Unidos minimizaron el tema y dijeron que no es relevante ni esperan que esto escale entre los dos países. Pero el hecho de que China y Rusia están bastante limitados para intervenir hace que por ahora todas las proyecciones sean de un conflicto regional. Ahora, un conflicto regional que tiene la posibilidad de interrumpir bastante lo que pasa en el resto del mundo, pero no llega a ser una guerra mundial. Bueno, por eso pedían la intervención, que también la pregunta que nos hacemos siempre es qué tanto sirve, entre comillas, la intervención, por ejemplo, de la ONU, de organizaciones de derechos humanos, porque entendemos esto, ¿no? Hay ciertas reglas en la guerra, aunque no parezca, por ejemplo, que no se ataque la población civil. Sabemos que esto no se cumplió, incluso se vio afectado un colegio en donde también estaban algunos chicos menores de edad, lo cual es importante. ¿Qué hay de cierto, Kevin? Porque de un lugar, desde Donald Trump, desde Estados Unidos e Israel, van a decir que Irán está perdiendo la capacidad de ataque, que cada vez que atacan se deschavan, entre comillas, ¿desde dónde? Entonces eso les permite a ellos ir directamente hacia allí. Desde Irán están diciendo que en realidad esto no es así. ¿Qué hay de cierto? Porque hay escasa información oficial al respecto. Sí, como vos decís, uno de los temas que aparecen como debate en esta guerra es las reglas y dónde deja esto el lugar de la diplomacia. Y esto es parte de la molestia que se escucha, por ejemplo, de España y otros países de Europa que dicen, bueno, no somos fans del régimen iraní, pero no estaban agotadas las vías diplomáticas en este sentido y por lo tanto no consideramos que la guerra es legítima. Más allá de eso, hay una realidad, no sabemos bien cuánto le queda a Irán de reservas de misiles. Sabemos que Hezbollah, los hutíes que están en Yemen y que son aliados de Irán, tienen reservas que recién ahora se empiezan a utilizar. El ataque de Estados Unidos y Israel está enfocado no solamente en esos misiles, sino también en las plataformas de lanzamiento de misiles, lo cual es más importante porque si tenés esos misiles pero no tenés de dónde lanzarlos, esencialmente no te sirven de nada. El indicio que tenemos es que los ataques sobre Israel se redujeron bastante. Y eso es señal, por un lado, de que a Irán probablemente se le estén terminando, y en segundo lugar, que están haciendo que duren lo más posible. Kevin. Ahora, esta es una guerra de misiles contra interceptores, y los interceptores son mucho más caros que los misiles. Entonces, Irán también está proyectando eso, que esto se le vuelva más difícil de sostener a largo plazo. Kevin, te pido que te quedes conectado, agradezco tu disponibilidad, porque vamos con una información también de último momento que tiene que ver con el encuentro Trump-Milei en el día de ayer. Así seguimos. Y esta información de último momento tiene que ver con el encuentro en el medio del conflicto entre el presidente Javier Milei con Donald Trump. El mandatario estadounidense lo presentó como un amigo y la foto habla por sí sola. Ahí vemos las imágenes en el medio del conflicto. Milei, Mateo, se encontró con Donald Trump. Exactamente, y esto estaba programado, se llama una cumbre Escudo de las Américas, así lo presentó Donald Trump. Convocó a 12 jefes de Estado, sobre todo de Centroamérica, porque tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, pero Javier Milei sabemos que dentro de su programa de gobierno tiene los viajes constantes a Estados Unidos, que bueno, le han traído rédito, por lo menos en la economía, ¿no? Porque cuando necesitó la ayuda
la recibió de parte del gobierno de Estados Unidos y el propio Trump se lo recordó ayer. Cuando lo presenta a Milei dice, bueno, acá hay varios jefes de Estado que son amigos, que son cercanos a mí, siempre Trump habla más de él que de Estados Unidos, y dice, a vos te funcionó, le dice a Milei, y le recordó lo que fue esa ayuda en septiembre después de perder la elección en la provincia de Buenos Aires, que significó el freno al movimiento del dólar y después le permitió a Milei ganar con contundencia el 27 de octubre. Ahora se da en medio del conflicto, ¿no? A mí me impresiona, Mateo, digo, la imagen, estaban mirándolos, ¿no? Charlando como si nada, Sí, risas. sí. Vieron que quien propone el pulgar para arriba es Milei. Sí, Milei, y Trump se suma Trump con una mano. Se suma con una La mano derecha, sí. al No le va a pulgar aceptar hacia todo. arriba. Pero digo, ¿Milei habla fluido inglés? No, de Por hecho eso, ayer... eso me sorprendía. Yo tenía de data, no, porque acá se lo ve como charlando. Bueno, ayer, tal vez acá, digamos, O en lo dice, cercano, "Hello, how viste, are un you?" poco... Y Se cuando ves un No, te extranjero pregunto. acá que intentás hablar. Pero digo, ayer incluso Milei hizo una conferencia que la que empezó en inglés y después, digamos, continuó en español. Pero digo, esta foto se da en el medio del conflicto y obviamente refuerza la alianza y suele generar discusión interna aquí en la Argentina porque uno dice, es necesario, podría haberlo evitado, así como lo decimos de Messi. Podría haber evitado Milei participar de esta cumbre Bueno, son en la amigos. cual lo mostraba con Trump. Bueno, pero lo posiciona dentro del conflicto, ¿no? Lo voy a sumar a Kevin. Kevin, ¿qué viste vos de este encuentro? ¿Qué viste vos de esta reunión? Perdón, bien. Creo que es la visita número 15 de Milei a Estados Unidos. En casi todas esas visitas se reunió con Trump. Si bien no parece ser el centro, el contexto me parece que también domina y sin dudas van a hablar del posicionamiento de Argentina frente a esta guerra, más allá de que el interés argentino es económico. Y Argentina fue de los países que más claramente salió tomando un bando, esencialmente presentando esto como una guerra entre el bien y el mal y enfatizando el lugar de Irán como desestabilizador del orden internacional y estado promotor del terrorismo. Yo imagino, sin estar ahí, que el eje de Milei va a ser en la recuperación económica argentina y que en cualquier reunión bilateral el objetivo de Estados Unidos va a ser apoyo hacia los esfuerzos de guerra que desde nuestro país pueden ser solamente bastante humildes y simbólicos, creo, pero que de todas formas cuentan, teniendo en cuenta que muchos en la comunidad internacional salieron criticando esta guerra y la forma en la cual comenzó. Esto es muy parecido a lo que sucedió en los 90, ¿no? Se repite cuando Argentina había roto también la tradición de no inmiscuirse en conflictos internacionales. Recordemos el gobierno de Carlos Menem mandando tropas al Golfo, ¿no? Un conflicto que no tenía nada que ver con nosotros y lamentablemente la historia vuelve a repetirse y uno teme, teniendo en cuenta la historia más reciente y los conflictos que tenemos con Irán en las represalias que pueda haber, ¿no? Sí, es una política exterior muy parecida en ese sentido, con una realidad que cambió bastante y estamos viendo cómo se está reconfigurando el tema de las alianzas internacionales, particularmente en el Medio Oriente, y países que estaban consiguiendo ser neutrales o ambivalentes con su postura, están siendo obligados a posicionarse ahora que están lanzando misiles y hay que ponerse de un lado u otro. Y la región también va a tener que posicionarse frente a estos ataques que están sufriendo. En ese sentido, Argentina no va a cambiar, el perfil de Argentina subió y efectivamente Argentina abandonó este lugar de equidistancia pretendida ante los diferentes conflictos de Medio Oriente. Ahora, Kevin, ¿vos imaginás que si la guerra se prolonga, porque tenemos el espejo de la guerra entre Ucrania y Rusia, 4 años, nadie imaginaba que iba a llegar de esa manera, y empieza a haber complicaciones en el petróleo, ¿puede Estados Unidos salvar si llega a haber algún problema de abastecimiento aquí en nuestro país, así como hizo, digamos, con el préstamo en su momento de Scott Bessent? ¿Puede llegar a haber también como una provisión de petróleo, teniendo en cuenta que Estados Unidos sí alcanzó la subsistencia de petróleo por sí mismo? Sí, tanto Estados Unidos como Argentina en realidad resolvieron en buena medida el tema de la dependencia de otros países para sus necesidades energéticas. El problema es que no podés salvarte de la traducción que eso implica en otro tipo de mercados que va a afectar a todo el mundo y que va a afectar también las exportaciones argentinas. Pero además hay una cuestión que está estudiada, un economista lo puede explicar mejor, pero en épocas de crisis, particularmente un tipo de ahogamiento así, el capital tiende a fluir a los mercados más seguros. Argentina no es un mercado seguro, con lo cual, si esto afecta internacionalmente, más allá de la provisión local de combustible, esto perjudica las chances
de crecimiento económico argentino, y ya estamos viendo en esta semana países mucho más estables que empezaron a ajustar sus proyecciones de crecimiento e incluso elevar sus proyecciones de inflación. Kevin, agradecerte por tu tiempo. Vamos a seguir conectados para seguir hablando del conflicto en el Medio Oriente. Gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Ahí está Kevin con toda la información, analista político, día 9 de este conflicto bélico en el Medio Oriente. También la reunión, acá vemos la imagen del día, que tiene que ver con la reunión entre Donald Trump y Javier Milei. Ayer hablando en Estados Unidos, obviamente, compañeros, recién hacemos referencia a esto, ¿no? De que esto parece no tener fin, por lo menos hasta el momento. A ver, parece no tener fin entre los analistas internacionales, que incluso hay algunos que lo han calificado como hasta la Tercera Guerra Mundial, lo cual descreemos que sea así por la cantidad de países que están involucrados. Lo que pasa es que yo guerra. ayer pensaba, digo, obviamente a Estados Unidos directamente no se le puede mandar un misil por las distancias, pero atacan España, atacan Francia, atacan Italia. Son aliados de la OTAN. Por Alemania. eso digo, ahí es cuando se complica la situación. Incluso también teniendo en cuenta que más allá que de parte de Irán aclararon que no iban a atacar a la población civil, lo cual no cumplieron porque se atacó el aeropuerto de Dubái, donde sabemos que había un montón de gente refugiada allí, porque Dubái no cuenta con estos refugios como lo cuenta Israel, por ejemplo, que están más preparados para la guerra. Es decir, esto no lo están cumpliendo, también teniendo en cuenta que hay células dispersadas por el mundo que evidentemente quizás tomen su decisión propia y no vayan con lo que digan de parte oficialmente en Irán. Recién dijiste una palabra clave, bueno, hoy llegan los primeros argentinos, ¿no? Que estaban varados en Dubái, en Qatar y por esa zona. La verdad que había muchísima desesperación porque sentían que no estaban siendo apoyados por parte del gobierno. El canciller Pablo Kirno, ¿no? En las últimas horas habló, pero no a principio de semana, también eso generó polémica. Faltaban mensajes oficiales. Claro, sí, se cuestionó el silencio. Ahora, digo, ¿por qué se habla de los evacuados en Dubái y no en Israel? Porque Israel está preparado, digamos, ha tenido bastantes conflictos en el último tiempo, entonces tiene refugios antiaéreos, etc. Acá la sorpresa fue que Irán haya atacado a Qatar, a Emiratos Árabes, lugares donde no estaban en un escenario de conflicto. De hecho, se iba a jugar, no sabemos qué va a pasar, la finalísima de Argentina y España en 30 El días. 27. Eso a nadie lo imaginaba en Israel. Ni Digamos. hablar. Hay países que están acostumbrados al conflicto y otros que no. Compañeros, Entonces, vamos a hacer el lado B de la guerra, el lado B del conflicto bélico con esta información de último momento.